También podemos ver, amados hermanos, que Dios nos da una revelación de su carácter, de cómo es su carácter, el carácter de Dios. Podemos ver que la Biblia nos menciona en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, nos dice que Él es celoso y vengador, que Él cela a cada uno de nosotros, a los que estamos ahí cada día buscando de la presencia de Dios, o sea, del creyente, del cristiano, del hombre que cada día se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Pero también dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Nahum que Él también es vengador. Cuando el hombre o la mujer o el ser humano, hermano, está en los caminos de Dios y se aparta y comienza, después de haber conocido la verdad, a hacer lo malo, dice que este hombre, hermano, tendrá consecuencias por causa de su desobediencia. Dice que este hombre, hermano, se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios es vengador, hermano, porque Dios es fuego consumidor. Es verdad que Dios nos ama. Él nos ama y así como Él nos ama, nos corrige, hermano, porque Él es celoso y no quiere que sus hijos se pierdan, hermano, ni se aparten de Él. Pero no nos podemos olvidar de algo, amados hermanos, que Él también es fuego consumidor y es vengador. Mire lo que dice en el versículo 2, hermano, del capítulo 1 de Nahum. Vamos a leer un poco la palabra de nuestro Dios. Vámonos a la Biblia. La Biblia dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, hermano. Que Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que Dios se indigna, hermano, con sus enemigos. Que Dios le da ira, hermano, con sus adversarios, con los que están en contra de su palabra, con los burladores, con los mentirosos. Ahí, hermano, con todo aquel que practica el pecado, hermano, y no se ha arrepentido. Y también podemos ver, hermano, que muchos siervos del Señor, muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día están apartados, hermano, del camino de Dios. Que después de haber conocido la verdad, hermano, ahora ya no practican las cosas celestiales, sino que hoy en día están metidos en medio de tinieblas, hermano, haciendo lo malo delante de Dios, y después de haber conocido la verdad. Y esta gente es considerada impía, hermano. Esta gente es considerada, hermano, adversarios y enemigos de Dios, porque después de haber pertenecido a su sana doctrina, a su iglesia, hermano, se han apartado por el afán de este mundo, por el placer de este mundo, hermano, por las cosas que el mundo les da. Y por eso hoy en día Dios le habló a Nahum diciendo: anda a Nínive y predica mi palabra, que ya no traeré misericordia sino juicio, y que esta ciudad de Nínive iba a ser destruido por causa de su desobediencia y por causa de que ellos no siguieron manteniéndose firmes en el arrepentimiento y en la voluntad de Dios. También podemos ver en el versículo 3 que Dios es grande en misericordia, pero también Él se aira, hermano. Vamos a leer en el versículo 3, hermano, de Nahum capítulo 1. Mire lo que dice. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y dice, y que no tendrá por inocente al culpable. Mire, no tendrá por inocente al culpable, hermano.
Hoy en día podemos ver muchos hombres de Dios, hermano. Muchos creyentes, cristianos, que ellos han conocido de la palabra de nuestro Dios. Que ellos saben lo que es bueno, pero no lo hacen, hermano. Y ellos piensan que las cosas que ellos hacen, hermano, los hacen por inocencia, hermano. Como que si nosotros le vamos a engañar a Dios. Como que si nosotros le vamos a mentir a Dios, hermano. Y dice que Él no tendrá por inocente al culpable, al que después de haber conocido las cosas de Dios, sus mandamientos, sus prosélitos. Ahí, Padre de la Gloria, ellos irán a juicio. Porque han conocido la verdad y no la han puesto por obra, hermano. Porque no han tenido fe en Dios. Y no han creído en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Porque todo aquel que cree en Jesús, hermano, todo aquel que lo acepta, obedece a Dios. Y si usted ama a Dios, amado hermano, obedece la palabra de Él. También podemos ver en el versículo 7 del libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Mire, que Jehová no es malo. Jehová no quiere destruir al hombre. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que cuando Él habla y cuando Él dice algo, hermano, Él lo cumple, hermano. Y aquí en el versículo 7 podemos ver que Jehová es bueno y dice que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y que Él conoce a los que en Él confían. Yo le hago una pregunta a usted, mi amado hermano. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted confía en Cristo, hermano? Cristo, que traducido en hebreo es el Mesías. Y traducido en el español, hermano, es Cristo, el Hijo de Dios. También podemos ver que si usted confía en Dios, hermano, pues usted tiene que creer en Él y obedecer su palabra, hacer su voluntad. Porque tenemos algo en claro, hermano, que algún día ya no vamos a estar en esta tierra, hermano. Y si nosotros no hemos obedecido a Dios y no hemos creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y no hemos creído en Dios, amados hermanos, lamentablemente vamos a ser condenados y primeramente vendrá juicio y después la condenación. Pero todo aquel que hizo la voluntad de Dios, obedeció a Dios, dice que este hombre, hermano, no tendrá condenación, sino que tendrá una esperanza, hermano, y será un regalo en su vida, que es la salvación. Por eso hoy en día, dice la Biblia, que cuando Jesús venga sobre las nubes en el aire, dice que Él vendrá a llevarse a su pueblo, hermano, y lo sacará de la gran tribulación, de lo que habla en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, que Él siempre protege a sus hijos, que Él siempre los guarda y los cuida, y Él no los hace que ellos sufran, hermano, porque han sido fieles con Dios. Y dice que antes de que venga la gran tribulación, hermano, primeramente será el rapto, hermano, donde Jesucristo vendrá por su iglesia. Y la Biblia dice que los que murieron primero en Cristo Jesús serán resucitados primero. Y los que hayan quedado, dice, serán también llevados por nuestro Señor Jesucristo al gran tribunal de Cristo, hermano, donde vamos a compadecer delante de Jesús. También podemos ver que Dios nos promete a cada uno de nosotros, o nos da sus promesas, de que si nosotros obedecemos a Dios, Él nos va a regalar la salvación a través de su Hijo amado Cristo Jesús.
Pero el que no hace su voluntad y no hace lo que Dios ha dicho, lamentablemente vendrá juicio a sus vidas y condenación. También podemos ver, hermanos, que Dios nos revela el carácter de Él, del que Él es bueno, de que Él también es celoso, de que Él es vengador y que también se aira con sus adversarios y sus enemigos. Porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros, hermano, y Él nos cela, hermano, y que no soporta otros amores, o sea, otros dioses extraños que no sea Él. La Biblia nos enseña que Dios es celoso, hermano, y que Él no comparte su adoración con ningún otro Dios ni con ningún otro hombre, hermano, y que la adoración solamente es de Él, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, de los mares, del sol, de la luna, de los árboles, de los animales y de cada uno de nosotros, los seres humanos, hermano. También podemos ver que Él nos compró, hermano. Nos compró por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos esperar complacencia si no andamos con Él, hermano? Sino que andamos con los placeres del mundo. ¿Cómo queremos obtener la misericordia de Dios si no caminamos con Él? Así como muchos siervos del Señor caminaron en el Antiguo Testamento con Dios y se hicieron amigos de Dios, hermano. Así como la Biblia nos habla sobre la historia de Enoc, que Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios, hermano. Y muchos siervos más que nos habla la Biblia. También podemos ver, hermano, que si usted quiere obtener la misericordia de Dios y quiere tener complacencia de parte de Dios, entonces debemos hacernos amigos de Dios y caminar con Él. También podemos ver que si nosotros amamos a Dios, que si nosotros cada día queremos estar con Él y queremos ser llevados en el día del rapto, hermano, entonces tenemos que cada día buscar de Él. Porque también podemos ver que morir sin Cristo, hermano, no nos conviene a nosotros, hermano. Porque Pablo decía que para él el vivir era Cristo y morir era ganancia. Porque Pablo sabía y lo tenía bien claro, hermano, que mientras él estaba en esta tierra y seguía los pasos de Cristo, el día que él cerrara sus ojos, hermano, iba a ganar, hermano. Entonces, podemos ver que cada día así estamos cada uno de nosotros. También Dios quiere que nosotros confiemos en Dios, que confiemos en Cristo y que su Espíritu Santo cada día nos llene de su poder y que no labremos, hermanos, en esta tierra cisternas, hermanos, llenas de tantas cosas que no nos van a servir algún día allá arriba en la patria celestial. Como hoy en día muchos hombres, hermanos, más confían en las riquezas de este mundo. Como hoy en día el creyente, hermano, puede estar dentro de la iglesia escuchando la palabra de nuestro Dios, pero muchas veces ellos no están, hermano, en las cosas de Dios, sino que su mente está pensando en el trabajo, está pensando en el dinero, está pensando en los problemas, hermano, y no se concentran muchas veces a las cosas del Señor. O muchas veces, hermano, el hombre quiere hacer tesoros en esta tierra, hermano. Quiere tener casas, quiere tener vehículos, quiere tener propiedades, hermano. O quieren muchas veces superarse en la vida, hermano. Llegar a obtener algo, hermano. Puede ser algún título, puede ser alguna profesión, hermano. Pero déjame decirte algo, hermano. Que si tú no tienes a Cristo en tu vida, que si tú no tienes primeramente el amor de Dios en tu vida, entonces lamentablemente todo lo que tú hagas en esta tierra te podrá servir aquí, hermano. Pero el día que tú te vayas, hermano, de esta tierra, hiciste lo bueno o hiciste lo malo, darás cuenta a Dios por lo que has hecho. Y delante de la presencia de Dios, todos seremos iguales, el rico y el pobre. Así
tú darás cuenta a Dios. También podemos ver, mis amados hermanos, que la destrucción que predicó Nahum a Nínive se predice, se iba a cumplir. Podemos ver que el tema de Nahum era llevar destrucción completa de Nínive. Esto lo podemos ver en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 15, amados hermanos. Vamos a leer lo que dice en este versículo sobre el anuncio de la caída de Nínive. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, y va a perecer del todo. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios: que ellos sigan haciendo lo que estaban haciendo. Pero la palabra de Dios tenía que anunciarse, hermano, de que ya no iba a haber paz en esta tierra, hermano, en esta ciudad, sino que vendría destrucción por causa de las gentes, de las personas que vivían en esta ciudad de Nínive, que eran malvadas, hermano, que eran hombres sanguinarios, hombres crueles, mentirosos, borrachos, idólatras, ahí llenos de adulterio, de fornicación, hermano, y que no se querían arrepentir, hermano, y desaprovecharon la misericordia de Dios. Y por eso iba a venir juicio para toda la ciudad de Nínive. También podemos ver que Dios ofrece un ejemplo negativo del estado desesperante de la apostasía. Que hoy en día dentro de la iglesia, hermano, la apostasía se ha metido, hermano. Es que muchas veces, hermano, la idolatría está dentro de la iglesia. Porque ser idólatra no es solamente adorar imágenes o a dioses extraños, sino también adorar a su esposa, adorar a su esposo, adorar a sus hijos, hermano. Y acuérdense que Dios es un Dios celoso y vengador. Y muchas veces Dios hace, amados hermanos, que muchas veces toque lo que más nos duele en nuestras vidas. También podemos ver, amado hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con la apostasía. Donde hoy en día, hermano, el hombre, la mujer, dentro de la iglesia, hermano, se andan guiñando el ojo. De donde hoy en día, hermano, el hermanito le tira piropos a la hermanita, hermano. Donde muchas veces el amigo cristiano le está tirando piropo a la esposa del hermano cristiano, y ya no hay respeto en la casa del Señor. Donde hoy en día, hermano, el cristiano ya no respeta a Dios, hermano. Va como quiere y como le da su gana. Y tenemos que hoy en día, cada día, hermano, hablar sobre estos casos, porque esta ya se está perdiendo en la casa del Señor. Y muchas veces, hermano, los llamados en hablar, hermano, que son los pastores, hermano, no ponen este ejemplo. Porque muchas veces tienen temor, tienen miedo, hermano, y se aguardan, hermano. Y muchas veces la familia pastoral, hermano, está descarriada, hermano, pero no tienen esa autoridad para hablarles, hermano, y corregir muchas veces lo que está mal dentro de la casa del Señor. También podemos ver que la obra de Dios no es destruir a la humanidad, pero muchas veces Él lo tiene que hacer, hermano, por causa de la maldad del hombre, hermano, por causa de la desobediencia del hombre. Viene destrucción a nuestra vida, hermano, cuando no obedecemos a Dios. Así como este pueblo de Nínive, hermano, que iba a ser destruido, y Dios envió a Nahum para que proclame juicio. También podemos ver que cuáles son sus métodos de Dios. Que Dios solo destruye lo que ya está destruido, hermano. ¿Cómo es eso, hermano guacho, que no entiendo? Que Dios lo conoce a usted y Dios me conoce a mí, hermano. Y Él sabe, Él es el único que sabe que si usted va a cambiar, hermano. Y Él sabe si yo voy a cambiar, hermano.
Y si Él sabe que usted no va a cambiar y usted va a seguir en sus andanzas, entonces usted va a ser destruido por Él. Usted no va a obtener misericordia porque Dios ya nos conoce a cada uno de nosotros antes de la creación del mundo, hermano. Y desde el vientre de nuestra madre. Porque hoy en día hay hombres burlones, hermano. Hombres que blasfeman contra Dios. Hombres que reniegan a Dios, hermano. Pero ellos no se han dado cuenta, hermano, que Dios ha sido bueno con ellos. Y ha obtenido misericordia, le ha dado la misericordia. Pero ellos no han sabido aprovechar lo que Dios les ha dado. Y por eso, amados hermanos, Dios es celoso y vengador. Y cuando usted y yo nos apartamos de la cosa del Señor, después de hacer lo bueno, y hacemos lo malo, hemos pecado contra Dios y nos constituimos, hermano, enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. Esto lo podemos ver en el libro 3 de Nahum, versículo 1 al 4. Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enciesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Alabado sea nuestro Dios, hermano. Podemos ver que hay de los hombres sanguinarios que están llenos de mentira y de rapiña y que no se quieren apartar, hermano, del mal. También podemos ver que todo será destruido con látigo y fragor y van a ser consumidos, hermanos, por la ira de Dios. También podemos ver, hermano, que en esta ciudad de Nínive se mataban unos a otros, hermano, a espada o por lanza. Y habían multitudes de muertos y multitudes de cadáveres, cadáveres sin fin, hermano, sin un propósito. Que ellos nacían, hermano, pero sin ningún propósito. En cambio nosotros, el creyente, el cristiano, hermano, el seguidor de Cristo, hermano, el que adora a Jehová de los ejércitos, ha nacido con un propósito, hermano, de adorar a Dios, de obedecer a Dios, de hacer su voluntad de Dios, para que cuando partamos de esta tierra, hermano, el propósito no sea en vano, de que podamos vivir con Él, hermano, en una vida, hermano, que muchas veces el hombre no cree, hermano, pero que es verdad. También podemos ver que a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, hoy en día el hombre, hermano, y también la mujer, cuando hablo del hombre también hablo de la mujer, muchas veces el pecado o el espíritu de fornicación nos toma, hermano. Porque muchas veces el hombre es seducido por la ramera hermosa, con sus palabras suaves, con sus palabras, hermanos, llenas de gracia, hermano, que muchas veces cautiva al hombre, hermano. Porque son maestras en hechizos, en hechicerías. Porque practican, hermano, hechizos y hechicerías para poder cautivar al hombre, hermano, y engañarlo. También podemos ver que ellas seducen a las naciones y seducen al hombre. ¿Con qué cosa, amados hermanos? Con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Porque hoy en día usted puede ver, hermano, cuando un hombre o una mujer no pueden obtener el amor de ese hombre o de esa mujer, buscan lo más fácil, hermano, pensando que eso es lo mejor. En la brujería, en la hechicería, hermano, para poder atraer al hombre o a poder atraer a la mujer, hermano. Pero podemos ver que eso es aborrecido por Dios. Y la Biblia dice que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Ningún fornicario entrará al reino de los cielos.
También podemos ver que hay que tener mucho cuidado con la mujer ramera y el hombre ramero, hermano. Que por ahí andan, Señor, los hombres cautivando a las viudas jóvenes. Ahí andan cautivando a las mujeres que tienen su marido, engañándolas con palabras persuasivas, con palabras dulces, hermano. Y muchas veces la viuda, hermano, cae en las redes de este perverso. Y muchas veces las mujeres, hermanos, caen en las redes de estos perversos, las mujeres casadas, las mujeres que tienen su esposo, hermano. Y así sucesivamente. También podemos ver, amados hermanos, que Dios no quiere destruir al hombre, sino que el hombre se arrepienta y busque de él. La Biblia dice que David, él pecó contra Dios. Él cometió adulterio cuando se acostó con la esposa del soldado que era su mano derecha de David, Urías. Y dice que él tramó y maquinó, hermano, para acostarse con la mujer de él. Y dice que él pecó contra Dios cometiendo adulterio, hermano, porque esta mujer tenía su esposo. Y el esposo de esta mujer era Urías. También dice la Biblia que David también tramó la muerte de Urías, enviándolo a la guerra, hermano, donde Urías murió al frente, hermano. Y todo esto hizo David por quedarse con esta mujer, hermano. Y por causa de su desobediencia, por causa de su maldad, de su perversidad, hubieron consecuencias en su vida. Hubieron cosas que él tuvo que pasar, hermano, donde su hijo murió, hermano. Su hijo recién nacido murió. Donde también su hijo violó a su hija, hermano. Donde su hijo lo comenzó a perseguir a David. Como usted ya conoce la historia de él, hermano. Pero ¿qué fue lo que pasó con David? Que David se arrepintió de lo que había hecho, hermano, delante de Dios. Y él clamó a Jehová, y Jehová escuchó su voz, perdonándolo de aquel horrendo pecado que había cometido, hermano. Pero lo bueno de David, que él reconoció, hermano, de que él había fallado y le había sido infiel a Dios, y Dios lo perdonó por eso. ¿Qué te quiero decir, amado hermano? De que si tú también te arrepientes de lo que tú has hecho en la vida, de cualquier pecado que sea, hermano, Dios te perdona, hermano. Pero si tú te arrepientes de corazón, hermano, porque nosotros no lo podemos engañar a Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios, hermano? Nadie, absolutamente nadie, hermano. También podemos ver que Saúl, hermano, fue un rey de Israel, el cual Dios le dijo a Samuel que unja a Saúl como rey de Israel. También Dios encomendó a Saúl de que cumpla una misión, donde él tenía que ir a este pueblo de Amalek y destruir a Amalek y a todo ser viviente que vivía ahí en este pueblo, hermano. Y dice que Saúl fue, hermano, pero no mató al rey Agag de Amalek, le perdonó la vida, pero sí mató a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los que estaban de mamar, a los recién nacidos, hermano. Y dice que también apartó a las vacas, a los bueyes, a los camellos y a los asnos, que los separó y se los llevó. También podemos ver, amados hermanos, que Dios se enteró de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando. Saúl tenía una misión de Dios que cumplir, hermano, que era destruir a todo el pueblo de Amalek, a todo el pueblo, animales y hombres, hermano. Pero Saúl desobedeció, hermano, perdonándole la vida a Agar, al rey de Amalek, y llevándose los animales gordos a su pueblo. Y dice que Jehová, hablándole a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel, anda donde Saúl y dile que lo he desechado delante de mi presencia, porque no me ha obedecido a mí. Dice que Samuel fue donde Saúl y le dijo: Saúl, ¿qué ha acontecido hoy en día aquí en el pueblo de Israel?
Y dice, ¿y qué es que escucho que están mugiendo allá abajo esas vacas, esos bueyes, esos camellos y ovejas? Entonces Saúl dice que contestándolo a Samuel le dijo. Y dice que Samuel contestándole a Saúl le dijo. Lo que pasa es que esos animales, esos bueyes, esas vacas y camellos y ovejas, lo he dejado ahí para sacrificarlo a tu Dios. Ni siquiera él dijo a mi Dios, sino a tu Dios Jehová. Entonces Samuel le dijo, hoy estoy aquí delante de tu presencia porque Jehová me ha hablado y me ha dicho que él te ha desechado delante de la presencia de él y que ya no vas a ser rey de Israel, sino que él ya tiene a otro mejor que tú, que va a ser ungido por el rey de Israel. ¿Y esas vacas qué vas a hacer con él? Es que lo que pasa es que ese ganado lo tengo aquí para sacrificar a Jehová. Entonces Samuel le contestó y le dijo, ¿acaso a Jehová más les gustan los sacrificios que la obediencia? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl? Que a Dios más le agrada la obediencia que los sacrificios. Y que no hay nada mejor que ser obediente con Dios que los sacrificios. Asimismo podemos ver que cada día el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos revela acerca del poder de Dios. Y que nosotros para poder cada día estar bien delante de Dios, hermano, tenemos que practicar la santidad. También podemos ver que Dios cada día anuncia las buenas nuevas a cada ser humano. Y que Dios cada día barre con las locuras de los hombres. Y muchas veces para que el hombre se arrepienta y busque de él, muchas veces, hermano, lo abate. Muchas veces lo tiene que corregir. Hoy en día podemos decir, hermano, que le pedimos al ser humano que tenga ánimo, al creyente, al cristiano, que tenga ánimo. Y que cada día sea mejor en el futuro, hermano. Y que cada día, hermano, alabemos y cantemos y adoremos a nuestro Dios. Y podemos ver que la liberación de este mal significa el anuncio del bien. De que muchas veces unos tendrán que ser destruidos, hermano, por causa de su desobediencia. Para que otros, hermanos, vean esto y hagan las cosas bien. También podemos ver que debemos mirar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestra roca y esperanza, hermano, para que algún día podamos obtener lo más preciado que es la vida eterna y la salvación. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú has sido el que nos ha dado hoy esta palabra, Señor. Para todo aquel hermano que está escuchando este mensaje, esta prédica, ahí en esta transmisión, en este canal, puedan, hermanos, reflexionar y reflexionar, que sin Cristo no podemos obtener nada. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y todo aquel que quiere ir donde está el Padre, tiene que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén, amén. Que tengan muy buenas tardes y que Dios me los bendiga a cada uno y me los guarde. Gracias en esta tarde. Amén.